Hola, yo soy Pascual Tercero. Y hoy es miércoles de video en mi canal Pascualitos. El día de hoy les voy a platicar cómo le explicaría yo a mis hijos que existe una diversidad sexual, ¿vale? Pues miren, creo que ese tema, o sea, de cómo le explicas a un hijo que existe una diversidad sexual, comienza para empezar borrando una etiqueta del papá o un prejuicio que tiene el papá respecto al tema. ¿Por qué, Pascualitos? O sea, el tú no saberle explicar a un niño que existe una diversidad sexual, o el si te pregunta por qué ve a dos mujeres besándose o a dos hombres besándose, ese es un prejuicio para empezar, pues del papá, porque no sabe explicarlo, o sea, no sabe decírselo, ¿no? Por ejemplo, voy a comenzar con un ejemplo que me dio mucha risa y creo que ayer subí a mis redes sociales, que decía, cuando los hijos de Ricky Martin le preguntan que por qué tiene dos papás, ¿no? Y pues Ricky Martin contesta que pues porque pertenecen los niños, los gemelos, a una familia del siglo XXI, Pascualitos. O sea, los niños te hacen pregunta, ¿no? O sea, de por qué existen una pareja con dos personas del mismo sexo. Y pues les digo, quitándote para empezar tú el prejuicio, pues únicamente, o sea, lo debes de describir de esa forma. O sea, pues le dices, pues es que así como hay niños a los que les gustan las niñas, también hay niños que les gustan los niños. Entonces creo que eso es algo que el papá no sabe explicar, creo yo. ¿Por qué no sabe explicar? Porque él tiene una etiqueta para empezar del tema. O sea, yo por ejemplo, que ya les había platicado en el primer video, 18 cosas sobre Pascual Tercero, que una de las cosas que más me gustaría hacer y metas en la vida sería casarme y tener hijos, ¿no? Entonces, repartiendo, o sea, ¿qué hago el día que mis hijos me pregunten, pues, por qué no tienen mamá? Pues porque su papá, pues no le gustan las niñas, ¿no? Y pues su papá no podía entablar una relación afectiva ni formar una familia con una mujer. Por eso lo hice con un hombre, ¿no? Porque pues a mí me gustan los niños. Y pues en eso, o sea, pues sí, o sea, les digo, creo que la etiqueta va encaminada al papá ponerse nervioso el por no responder. Ahora, creo que es otra situación bastante representativa. Hay que diferenciar, Pascualitos, en qué es identidad de género y qué es preferencia sexual, o identidad sexual y preferencia sexual. La identidad, acuérdense, es lo que los seres humanos nos identifica como personas. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo. A Pascual Tercero, yo me identifico con una identidad sexual de hombre. A mí me gusta ser hombre y me gusta un hombre. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una identidad, que es, les digo, es otra pregunta, creo que de las que me mandaron en mis redes sociales? O sea, ¿cómo le explicas a un niño que, por ejemplo, yo tengo nació primo, es niña, es hombre, y su identidad sexual es femenina? A él le gustaría ser mujer y está haciendo la transformación a mujer. O sea, ¿cómo le explicas a ese niño que pues el que había considerado su primo, su tío, pues no quiere ser hombre, ¿no? Sino que quiere ser mujer y se está haciendo la transformación pues a una mujer, ¿no? Y nació hombre. Pues básicamente es eso, les digo, o sea, borrando, creo que va a empezar los prejuicios propios, porque únicamente lo que le explicas al niño, Pascualitos, pues es que tu tío, tu primo, X persona, sentía una identidad sexual hacia un género, hacia un sexo que no era con el que nació, ¿vale? Y bueno, hablando de eso de identidad, ¿qué es preferencia? Pues en la parte de la preferencia, Pascualitos, es lo que hacemos o sea, es quien te gusta. O sea, eres mujer y te gustan los hombres, eres heterosexual. Eres hombre y te gustan los hombres, pues eres homosexual. Que creo que son las dos bastante representativas, ¿no? Hay muchas clasificaciones. Platicábamos en el video pasado que cuando platicábamos en el video que subimos con el centro de sexología, que subí con el centro de sexología Nasser,
que la primera clasificación sobre la preferencia sexual se habla de 8 géneros. Hay clasificaciones más amplias, hay quienes hablan de hasta 300 clasificaciones de género. Creo, les digo, que toda pregunta que te haga un niño respecto a cómo le explico, o sea, pues básicamente es quitarte tú el prejuicio, preguntar, informarte. Y a lo mejor si no sabes, pues incluso decírselo, ¿sabes qué? No sé, desconozco del tema. Y pues sí, o sea, como investigar del tema para poderle contestar la pregunta. En alguna ocasión, creo que ya les había citado el ejemplo en un video anterior, pero creo que es muy representativo para explicar el tema de, pues sí, este tema de diversidad sexual, ¿no? Platicaba una conocida mía que le había preguntado a otro conocido que qué iba a hacer el día que su hijo le preguntara, pues que yo tenía novio, ¿no? El día que lo tenga. Y pues creo que básicamente es eso, o sea, contestar. No es nuestra culpa que no sepan, pues, explicar su homofobia a sus hijos. O sea, aparte el niño va creciendo, esto me lo dijo una prima que es enfermera, el niño crece desde pequeño, o sea, con todo lo que le enseñas. Realmente el niño creciendo con dos figuras representativas, ya sea dos padres o dos madres del mismo sexo, pues el niño crece, pues sí, o sea, el niño crece asociando a que tiene dos mamás o dos papás del mismo sexo, y que es un tema interesante, Pascualitos. O sea, les digo, creo incluso una falta de cultura. Platicaba en fin de año, cuando estaba en el ferry, cuando fui a Cozumel, platicaba con una clienta en Dreams Trips, y ella me platicaba que su hermana tiene una familia homoparental, 2 mujeres y pues la hija, ¿no? Y que en el fraccionamiento donde vivían las discriminaban, porque decían que pues eso era como un mal ejemplo, para todos los niños y para empezar para la niña. Pero es lo que les digo, o sea, los niños crecen asociando a esas dos figuras representativas o a una figura representativa, puede ser no dos, desde que pues están pequeños. Creo que lo primero para contestar esas preguntas, Pascualitos, es precisamente el hecho de quitarte tú los prejuicios que tienes respecto a una diversidad sexual, pues vaya, cuando el hijo te haga una pregunta, pues no te agarre de bajada, ¿no? Como pues no sé qué explicarle, vaya. También he escuchado que ya en los libros de educación básica ya se agregó, pues a los niños explicarles que pues desde pequeños existen diferentes tipos de familias con un solo papá, una sola mamá, 2 papás, 2 mamás, un papá y una mamá, que es la más común. Sé que es un proceso, yo considero que es un proceso bastante largo. Llevamos 2019 años desde que se fundamenta la ideología católica cristiana, pues aceptando este canon de una familia heterosexual, ¿no? Y que bueno, ya veíamos también en el video de qué es la sexualidad humana con el Centro Nasser, que pues eso solamente es por un fin reproductivo y de hacer más, ¿no? O sea, una familia heterosexual. Entonces, pues sí, Pascualitos, creo que para empezar a contestar estas preguntas, pues debes de quitarte los prejuicios. Creo que es lo principal. O sea, cuando les estuve ahí preguntando en mis redes sociales que me mandaran preguntas para hacer este video, me escribió un Pascualito, bueno, más bien me habló por teléfono este Pascualito y me dice, suena muy bonito el hecho de que te vas, o sea, de que tú pones que existe una diversidad. Recibo esta llamada de este Pascualito y él me dice, sí es bonito la manera en la que lo planteas
Y les digo, creo que llevamos un gran avance, para eso son las marchas de este mes, para ese reconocimiento de derechos. Sí, o sea, ese reconocimiento de derechos que tenemos la diversidad sexual, ¿no? Les digo, aparte creo que quitarse esos prejuicios para empezar y el solo explicarle que es un tema incómodo, sí, fíjense, me llamó la atención la semana pasada. Yo le hacía una pregunta a una persona que conozco y le decía, oye, ¿y tú qué piensas de la homosexualidad? Y se puso súper nervioso y me dijo, más al rato te platico, ¿no? O sea, creo, les digo, vaya, yo entiendo que, pues les digo, llevamos 2019 años llevando este canon de heterosexualidad y pues en este momento esa transición de pasar de una sola sexualidad reconocida a varias sexualidades reconocidas, pues es un proceso. Ya me desvié un poquito de lo de la llamada, Pascualitos. Me decía Pascualito, me dice, mira, o sea, es admirable realmente, es admirable quien sabe defender su sexualidad pues muy abiertamente. Él me estaba platicando que tiene una conocida que tiene 15 años, Pascualito, y me decía, me dice esta chica que la aprecia mucho, que le dice que si cambiaría algo de él hacia ella si ella acepta que le gustan las mujeres. Y dice que le dice, no, definitivamente mi afecto por ti no cambia. Sin embargo, debes de estar lista. Y sí, o sea, siempre que se acepte una sexualidad, Pascualitos, debemos de estar listos. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con un chorro de prejuicios. Y prejuicios a veces de gente que ni te imaginas. Yo les platicaba en el video pasado lo que a mí me pasó en el video de la semana pasada, que fue el día que me discriminaron por ser gay. O sea, que realmente yo en mi misma empresa, con una de mis empresas, en mi misma socia, yo me quedé así con cara de interesante, ¿no? O sea, les digo, y es interesante la ideología. Trato yo no de hacer prejuicios respecto a un tema, pero, o sea, es interesante el cómo, sí, o sea, la misma heterosexualidad pues, puede cometer todas las inmoralidades posibles y otra sexualidad distinta a la heterosexualidad, que por ejemplo puede ser la transexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad, los intersexuales, las lesbianas, los gays. O sea, es como, ¿por qué nosotros no podemos como mostrar ese amor abiertamente, no? Les digo, yo, bueno, parto de... O sea, del punto de sí, cuando tú aceptas tu sexualidad debes ser valiente, debes ser muy valiente porque te vas a topar con muchos prejuicios. Ahora, creo que en el educar al niño desde pequeño a que acepte que existen diferentes estilos de sexualidad y que la suya no es la única. Aparte, digo, yo creo que eso es un mito, que alguien se hace gay, que alguien se hace transexual. Digo, incluso, vaya, los transvestis. El transvestismo se da entre personas heterosexuales, o sea, únicamente por fetichismo puede ser, o sea, puede ser un hombre heterosexual que le gusta vestirse de mujer solo por fetiche, o incluso puede ser una mujer heterosexual que le gusta comportarse y vestirse como hombre por fetiche. Entonces creo que, o sea, les digo, es quitarse los prejuicios para empezar, para responder estas preguntas. Otro punto importante, Pascualitos, es hace unos días mi mamá me estaba enseñando un video en donde, ¿y qué digo? Digo, los mismos religiosos deben defender su ideología, pues precisamente, ¿no? Por el cambio que está abriendo. El video se basaba en que, pues bueno, definitivamente ya les había dicho, la educación ya está poniendo en los libros de texto, que pues se dan educación básica, pues los diferentes estilos de familia, los diferentes estilos de sexualidad. Y me llamaba la atención que una vez, en el video que estaba yo viendo, el niño le pregunta a sus papás en la comida. Le dicen que le explicaron en la escuela que si él quiere, pues puede ser mujer, ¿no? Y el niño le hace esa pregunta a sus papás, a su papá y a su mamá. Y pues el papá se pone súper agresivo, ¿no? Y la mamá pues así como que cállate, o sea... Ahora les digo, es
creo que este ejemplo es bastante representativo, o sea, porque ahí más bien la ideología es, el problema es que el papá y la mamá no saben explicarle al niño, para empezar, que él defina su identidad sexual. Y el problema, pues, o sea, ¿cómo lo contrarias? Imagínate, le dices a un niño cállate y el niño se queda con la duda. Ahora, les digo, yo creo que esas situaciones de identidad sexual ya vienen definidas desde el nacimiento. O sea, desde el nacimiento. Entonces, les digo, es un... El problema creo que es que no sepan explicarlo los papás. Ahora, el papá, luego me llama la atención en el video, va bastante enojado a la escuela a decirle que a su hijo no puede enseñarle eso. Pero pues el problema no es que, vaya, les digo, el problema es que los papás no saben contestarle la duda al niño, ¿no? O sea, pues sí, o sea, ¿y tú cómo te sientes para empezar, no? O sea, ¿eres niño o niña? Algo tan básico como eso, preguntarle al niño cómo se siente y quién le gusta. Incluso el mismo, el hecho de invitar, o sea, no cohibir, no privar al niño de que se niegue a él mismo, que creo que esa es el negarse a sí mismo es una de las consecuencias que tenemos. Les hablaba en el video de la discriminación de tener que salir del closet. Es, o sea, pues por esto, o sea, porque te niegan el derecho, o más bien, si te niegan socialmente o te norman a no expresar lo que sientes. Y por la misma situación, pues a veces las personas con una sexualidad distinta a la usual, pues tenemos que salir del closet, ¿no? O sea, y realmente el closet, pues realmente no existiría. De hecho, el mito del closet es bastante simpático, porque, mira, no recuerdo, me lo contó un amigo. Dice este amigo que una vez había una reunión, creo que es en México, esa reunión, y creo que era pues el cuñado, es el yerno de Porfirio Díaz, según yo, y había una reunión política con el linaje más pronunciado en el porfiriato de México, y esta reunión todos los hombres estaban vestidos de mujeres. Entonces llega la policía y lo que hicieron los varones vestidos de mujeres fue meterse al closet, y la policía va a sacarlos del closet, ¿no? Entonces por eso se llega a esta expresión de tener que salir del closet, Pascualitos, ¿vale? Les digo, creo yo que el principal problema recae en que una persona, o que cuando el niño hace las preguntas, no sabe contestarlas el papá. Y digo, no es su culpa, creció con ese canon heteronormado, pero creo que, bueno, estamos viviendo una época en la que existe una diversidad sexual y está reconocida una diversidad sexual. Entonces pues creo yo que hay que informarse para incluso no reprimir a un niño desde el momento. Otro ejemplo que es bastante importante, les digo, yo no creo que una persona se haga, o sea, las personas ya nacemos con nuestra preferencia sexual y nuestra identidad de género definida. Creo yo que no la repriman es distinto. En algún evento de niñeras, de niños, cuidaban a niños, y me estaba platicando mi hermana que ella estaba cuidando a un niño y ponen una mesa de barnices, y llega un niño y se estaba pintando las uñas, y me dice, y el niño se estaba pintando las uñas súper bonito. Entonces, y luego hasta presumía, mira cómo me están quedando, y el niño estaba emocionado porque se estaba pintando las uñas. O sea, desde esas actividades que los niños hacemos, pues desde niños. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era niño, a mí me encantaba jugar con muñecas y ver muñecas. O sea, entonces en una tienda de juguetes. Pero, o sea, desde el hecho de que tus papás empiezan a decirte, no, es que eso es de niñas, es que eso es de niños, empiezan a negarte a ti como persona. O sea, y empiezan a reprimirte a ti como persona el hecho de, pues, poder expresar tu sexualidad. O sea, yo me acuerdo incluso que ese es un ejemplo también muy personal, que ahora mi mamá hace mucho el comentario que pues alguno de mis hermanos, igual que yo, no vaya a salir homosexual, ¿no? Ya sea mi hermano o mi hermana. Entonces,
Pues, o sea, es que les digo, esas cosas ya se tienen, esas cosas no se aprenden, esas cosas, la preferencia, más bien la preferencia sexual, pues ya está definida, o sea, realmente decían, no es que la homosexualidad se haga, sino más bien que se antoje. Entonces, pues yo los invito, para concluir este video, que, o sea, se informen se informen primero y se quiten los prejuicios para poder responder las preguntas que hace un niño. Pues les digo, las preguntas son preguntas súper sencillas de responder, tales como: ¿es un estilo de vida distinto al nuestro? ¿Es un estilo de vida pues que no tiene que ver con la heterosexualidad? Creo que ese es el principal factor. Me mandaron pocas preguntas, sí, se basó más en conversaciones lo que estoy haciendo en este video. Si hay más preguntas, pues déjenla aquí en los comentarios, déjenmela en todas mis redes sociales, Pascualitos. Y los veo el siguiente miércoles, Pascualitos. Acuérdense, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y síganme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ¿vale? Mándenme comentarios y los veo el próximo miércoles. Muchos besitos. Adiós.